de amor, de cuidado, de cariño, de protección. Recuerdo cuando estábamos en Chiloé y todavía hasta el día de hoy la Nadia lo hace con los nietos. Salía a jugar el Juan Carlos, salía a jugar el Nagui, que era más chico. Ya la Nidia estaba más grande. Cuando llegó la Nidia también, cuando estaba chiquitita, llegaban de jugar, la Nadia los tomaba, le sacaba las zapatillas, revisaba los calcetines y con el secador de pelo, sacándole la humedad, secándole los piecitos y volverse a poner y salen corriendo a jugar de nuevo. Que son pequeños detalles donde los niños pueden ver el amor y el cuidado que los padres tienen hacia ellos. Pero cuando éramos niños nosotros no era tan así. Yo me acuerdo que llovía y salíamos a pie pelado a jugar a la calle, los pies morados de frío, pero pasábamos chanchos así en todo caso. Y llegábamos a la casa, no sé, la preocupación de unos padres por otros. Bueno, la idea no es crear un cargo de conciencia, pero sí, a través del mensaje de la semana pasada nos pudimos dar cuenta de que la imagen paternal de Dios está distorsionada por la relación que hemos tenido con nuestros padres. Porque cuando hablamos de Dios como Padre, aunque uno piense que es un Dios de amor, que nos ama, que se preocupa por nosotros, necesitamos explicarlo, expresarlo y necesitamos poder recibir revelación respecto a la verdad de cómo es Dios como Padre. Cuando lleguemos un día a estar delante del Señor en su presencia y cuando veamos el cielo, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera tal vez el 5% del amor tierno que Dios tiene por nosotros nunca nos imaginamos aquí abajo. Por ser una raza caída, no podemos imaginarnos donde Dios es un Dios tan tierno. Y justamente ayer hablábamos con alguien que me decía, tal vez, pastor, se deba a que en el Antiguo Testamento Dios se ve como un Dios castigador, tal vez un Dios más duro. Y la verdad es que, por un lado, claro, uno puede ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento una diferencia enorme. Porque el mayor problema que nosotros tenemos para poder entender el amor de Dios es que no podemos asimilar la justicia con el amor. Porque para Dios ambas cosas van de la mano. Nosotros podemos expresar amor sin ser justos. O sea, podemos expresar abiertamente el amor hacia nuestros hijos, pero violamos la justicia. Pero Dios no puede hacer eso. Por su naturaleza, Dios no puede pecar. Y tampoco Dios puede violar la justicia. Entonces, ¿cómo puede Dios demostrar su amor? Es como decir, voy a usar palabras muy humanas, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el amor de Dios estaba allí tratando de retenerlos. No era mi intención echarlos del paraíso. Yo no quería eso, exponerlos al peligro. Pero Dios tenía que permitir eso, aunque tal vez humanamente hablando, y yo lo creo con todo mi corazón, que en lo profundo de su corazón el Señor lloró. ¿Y cómo lo sé? Porque Jesús lloró cuando estaba Lázaro muerto, a pesar de que sabía que lo iba a resucitar. Cuando vio a María Magdalena, a Marta, tirarse a los brazos del Señor y decirle, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. El Señor Jesús lloró, se conmovió. En más de una ocasión el Señor lloró. De hecho, cuando Israel lo rechazaba, el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué tomó el Señor el ejemplo de la gallina? Porque hay testimonio de que en un incendio una gallina ha cobijado sus polluelos debajo de sus alas y ella ha muerto quemada, pero los pollitos han sobrevivido porque la madre dio su vida por ellos. El amor tan grande de la gallina puesto por Dios en la naturaleza misma de la gallina para demostrar el amor de Dios, y Él toma el ejemplo porque Jesús mismo fue el que hizo la gallina. Él la hizo. Aquí no hay casualidades, nada es casual. O sea, cuando el Señor habló de eso, Él puso en la naturaleza de la gallina que ella diera su vida por lo mismo. Los animales hacen exactamente lo mismo. Y de alguna manera, porque cuando miramos la imagen paternal de Dios, a nosotros lo que se nos viene a la mente es el hombre. Pero cuando estamos hablando de la imagen paternal de Dios, tanto el hombre como la mujer forman la imagen de Dios. O sea, hay una parte de Dios que es
padre y madre. O sea, en Él están las dos áreas de la vida. Y no es que Él sea un ser extraño, sino que el hombre solo no puede expresar la naturaleza paternal de Dios. Se requieren ambas partes, tanto el hombre como la mujer. Hay cosas que la mujer expresa mucho mejor que el hombre. Recuerdo un testimonio real que sucedió no sé si fue a fines de 1800, cuando Estados Unidos estaba en formación. No existía, tiene que haber sido en 1800 porque no estaba el canal de Panamá. Y entonces los barcos para poder llegar, era tan grande la distancia que había de un estado a otro estado, que le salía más fácil tomar un barco, recorrer toda la costa, o sea, todo el lugar, darse la vuelta para llegar en barco a donde, bueno, no tiene nada que ver el canal de Panamá, pensándolo bien, pero olvídenlo. Tenía que dar una inmensa vuelta, pero para irse en barco. Y en el camino el barco se incendió. Y estaba la mamá con el hijo, iba a ver al padre. Y el camino se incendió y no se podían salvar los dos. O la mamá o el hijo. Y cuando vio que no había ya posibilidad, la madre escribió una carta así rápido. Lleva esta carta a tu padre. Muero para que tú puedas abrazar a tu hijo. Y entrega la carta al hijo y el hijo se salva y la madre murió en el barco. Es como el Señor... ay, Dios mío, perdón. Es cuando el Señor dijo, es lo mismo que el Señor hizo en la cruz. Muero para que nosotros podamos ver a nuestro Padre. Porque si el Señor no muere en la cruz, nunca jamás hubiésemos podido volver a nuestro Padre. Entonces Él da su vida. Entonces cuando uno duda del amor de Dios, cuando la gente está pasando por problemas y por dificultades, por problemas económicos o todo, ellos dudan de la bondad de Dios y piensan que Dios no los ama o que Dios no tiene cuidado de ellos. Pero cuando nosotros empezamos a abrir los ojos y nos damos cuenta que todo nuestro ser, no hay un solo detalle en la vida, ni un lunar que existe, que nadie lo ve, que Dios no lo conozca. No hay nada. Si Él dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, y Él no está mintiendo. Nosotros podemos decir hipérboles, exageraciones para que la gente nos entienda. Te mando 1000 abrazos. Pero cuando el Señor habla, Él habla con la verdad. Y si Él dice que ni un pajarillo cae en tierra sin el consentimiento del Padre, es porque es así. Él tiene cuidado aunque no nos parezca. Y ahí viene la película de la cabaña que hizo la Soledad. Es como si la hubiera hecho porque la promociona. Todavía piensa que es la número 1. Todo se ve un caos. Si no ha visto la película de la cabaña cristiana, todo se ve un caos abajo, pero cuando se eleva, se da cuenta que todo está en armonía. Una vez que nos elevamos y empezamos a mirar con los ojos de Dios, porque cuando vemos las cosas horribles, cuando dejamos de mirar las cosas como Dios las ve. Y cuando miramos con los ojos de Dios, nos damos cuenta que todo está bajo control. Y dijimos que Dios como verdadero Padre, y tomé el texto de 2 de Corintios, que es el único en toda la Biblia que aparece. No hay otro texto que diga, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y hace la diferencia entre hijos e hijas por la razón de que la mujer tiende a sentirse discriminada por causa del hombre, porque el hombre es que ha hecho esa discriminación. Y entonces aquí el Señor hace esa separación y muestra a ambas partes, porque ambas partes forman la imagen. Y toqué el primer punto como el Padre como autoridad y mencioné algunos casos y que hay personas que se acercaron a mí y me dijeron, pastor, yo viví esa experiencia, que mi padre se metía furioso a mi pieza, que yo estaba durmiendo y me levantaba a correazos y me golpeaba y el niño grita o la niña grita y no sabe qué está pasando, porque la persona que más la ama, que se supone que más la ama y que más debe cuidarla o cuidarlo, revienta en una ira contra su hijo porque según él dice, porque te amo, te castigo de esa manera. Yo ni siquiera puedo imaginar que todavía dentro del pueblo cristiano hay muchos hermanos y hermanas que castigan brutalmente a sus hijos.
Y es profundamente doloroso porque el niño, si no recibe una orientación y una revelación adecuada, él piensa que Dios es así. Y es más, hay padres que... Yo estaba jugando con Lamparito en la plaza y había un hermano que siempre me habla, y pastor, y trata de persuadirme y todo. Él piensa que nosotros somos liberales y yo ya me di cuenta porque tenemos una pantalla. Y pastor, cuide la santidad y todo. Ya, hermano, no se preocupe, tranquilo nomás. Gracias, hermanito, Dios le bendiga. Y cuando quiera usted, pastor, yo puedo ir a predicar a su iglesia. Ya, hermanito, espérate sentado. Sigue participando. Si me dice así. Y ese día, cuando me vio con Lamparito jugando, me dijo, ¿qué dice la palabra, pastor? Tengo idea de dónde la leyó usted. Pues, ¿qué dice la palabra? Mujer virtuosa, me dijo. Ah, claro, ya sabía para dónde iba ya. Y el tipo me dijo, ¿qué dice la palabra? Corrígela con vara, me dijo. O sea, hablando con vara, agarra a guascazo, una cosa así. Y nosotros juramos que la palabra dice que a nuestros hijos hay que corregirlos con vara, y ahí se tomaban antiguamente los padres para decir, porque no lo vas a matar. Pero no es eso lo que la Biblia quiere decir. Es más, cuando dice instruye al niño en su camino, la palabra dice, enséñale a gustar. Es como las parteras, cuando sacaban el bebé y no quería succionar el pecho de la madre, se ponían un aceite en el dedo y frotaban el paladar de la bebé hasta que el bebé gustara y empezaba entonces a succionar el pecho de la mamá. Entonces lo que quiere decir, cuando habla de instruir al niño, es enséñale a gustar. Enséñale a gustar. Entonces cuando hablo de los hijos, enséñale a gustar y amar al Señor, que es deleitoso. Que el Señor es deleitoso, que te ama, que Él tiene cuidado de tu vida. Es una enorme diferencia. Y cuando habla de corregir con vara se refiere a rectitud. Basta que usted ponga la voz firme, que su hijo le crea. Pero hay que ser flexible, y lo vamos a ver enseguida. Tiene que haber cierta flexibilidad en la crianza de los padres con los hijos. Hay que saber en qué cosas hay que ser tolerante y en qué cosas no. Una vez alguien muy cercano, no voy a decir nada más, muy cercano, me dijo, tú estás mal criando a tus hijos. ¿Y por qué cree? Porque son desordenados. Voy a hablar de ese punto más adelante. Estás equivocada, le digo. Porque en cuanto a los valores y a lo que corresponde, por ejemplo, si mi hijo, yo sé que debiera llegar, por decir un ejemplo, a la 1 y me llega a las 3, ese es un problema para mí. Porque ¿qué se hizo con las otras 2 horas? Aunque normalmente siempre íbamos a buscar nosotros a nuestros hijos. Pero ya cuando estaban más grandes, como la Nidia ya después se venían solas, porque tampoco quieren después que los papás los vayan a buscar, porque los chicos le hacen bullying en el colegio, que son mamones. Y entonces uno, ya hasta cierta edad, yo me iba a despedir con el Nagui, un besito aquí en los labios con el Nagui, pero ya a cierta edad ya el tipo ya no... Ya se volvió macho ya. Y ya le salieron bigotes también, entonces ya no quieren los hijos. Entonces, me acuerdo que la Nidia o el Juanca, me acuerdo si la Nidia parece que era, papá, déjame hasta aquí, déjame hasta aquí. Entonces, a una cuadra de distancia del colegio, y aunque le gustaba que uno lo fuera a dejar, déjame hasta aquí nomás, porque ellos quieren sentirse ya diferentes. Y hay que entender esa parte. Sin embargo, la autoridad de Dios es diferente. La autoridad de Dios es cuidado, es protección, es provisión. O sea, cuando hablamos que Dios es una autoridad, queremos decir que Dios nos ama, que nos cuida y nos protege y nos provee. Y hablé respecto a eso, y también hablé de la confianza, que los niños deben sentirse seguros, que no quieren moverse de nuestro lado porque se sienten seguros. Y de verdad eso es muy valorable, porque de repente uno mismo, yo digo, tan mamones que me salieron mis hijos. Echar al Juanca a la calle para que salga, ¿cómo no se te va a ocurrir salir? No, siempre ahí. Y de hecho el Nagui también es un poco así, aunque él tiene más relación con pero eran así. Y la Nidia igual. Entonces, porque se sienten seguros en un hogar. Los hijos deben sentirse seguros en el hogar, pero no hay que anularlos, anular su personalidad. Ni crear sobre ellos una sobreprotección que puede llegar a ser dañina. Bueno,
Ya hablé de eso. Vamos a hablar ahora de valores. Voy a tocar 2 puntos y la próxima predicación lo último es 3. Quiero que entendamos una cosa, que Dios usa también las cosas terrenales para bendecirnos a nosotros. De alguna manera, el Señor le trae honra, proveernos y bendecirnos a través de cosas. La razón principal del por qué existen las cosas es por causa de nosotros. De hecho, la tierra y todo lo que existe en el universo fue hecho por causa del hombre. Si usted dice, ¿por qué existen las galaxias, los planetas y las estrellas? Existen por causa de nosotros. Y nosotros existimos por causa de Dios. O sea, el real tesoro es de Dios, somos nosotros. O sea, en el fondo, Dios no valora las galaxias, Dios no valora los planetas, Dios no valora el universo. No tiene ningún sentido para Él, porque la razón por la que lo creó era por causa del hombre. Él nos ama y nos valora. O sea, en el fondo, el universo y las cosas pasan a segundo plano cuando entendemos que el objeto de amor de Dios somos nosotros. Y aunque nos cueste entenderlo, tenemos que entenderlo. Sin embargo, a veces le damos tanta importancia a las cosas que parecieran que valen más que los propios hijos. Les hablamos de lo valioso que son estas cosas, pero rara vez les decimos que los amamos. La mayor parte de los seres humanos no son expresivos. Entonces, aunque ya lo saben, decimos nosotros, yo les expreso amor, ellos necesitan saber que les amamos. Ellos necesitan saber que son importantes. Cuánto te amo, hijo, lo necesitan. Pero de repente le decimos, es que ese living me costó tanto, debemos cuidarlo. Está bien, debemos cuidar las cosas. Pero hay un problema con los hijos. Yo me doy cuenta de algo, que de repente los hijos, bueno, todos los hijos, cuando usted les pone ropa limpia y sobre todo nueva, no quiere que la ensucien. Y entonces el niño no sabe eso. No te vayas a ensuciar. Oye, qué rica esta, me gustó. Te la recomiendo. Perdón, hermano, por favor. Ponen a los niños ahí y le ponen ropa nueva y no hagan nada. ¿Sabe cuál es la felicidad más grande de los niños? Revolcarse en la tierra, jugar, subirse arriba de los sillones, ir para allá, para acá. Eso es vida para ellos. Pero nosotros compramos cosas delicadas, ¿no es cierto? Y no mueva esto, no toques acá. El niño no sabe cómo moverse. Y el niño llega a decir, odio esta casa, odio ese jarrón que le costó a mi mamá, no sé, 20,000 pesos, por decir un ejemplo. Odio ese jarrón. ¿Por qué? Porque el niño tiene que andar pisando entre huevos. Porque no se atreve, no quiere hacer esto. Le ponen ropa nueva, el niño quiere sacarse esa ropa, quiere ir a la plaza, quiere tirarse al pasto, quiere jugar, quiere tomar las manos barro, quiere tirar piedras. Yo lo sé porque fui niño y también lo sé porque tuve hijos y lo sé también porque tengo nietos. Cuando vamos a Amparito a la plaza, Amparito vuelve toda cochina. Y yo también. Pero papá, tú no la corriges, y me dice, y tú no la restringes. Eso hácelo tú, le digo yo. Pero nosotros vamos a divertirnos a la plaza. Y la otra agarra piedra y vamos tirando piedra y yo le ayudo a juntar piedra y se las voy pasando y voy tirando piedra. Pero a veces las cuestiones que compramos resultan en una maldición en lugar de una bendición. Porque quitan la tranquilidad del hogar, Algunos dicen, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera más tranquilo? Hermano, hay 2 razones por las cuales tus hijos no son tranquilos. Una, porque están vivos. Y la otra, porque están sanos. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor, amén. A mí me dio puro hijo sano el Señor. Chuta que eran revoltosos, Dios mío. El naguino. Mi esposa dice que el naguino.
El Juan. Que sí, el Juan que de verdad era el terrible, era el torbellino. Y uno se queja, claro, porque en el fondo, bueno, las mamás son las que más sufren, porque no duermen, que el cabro chico se levanta en la mañana, se levanta muy temprano, la niña se le subía a la cabeza a la Nadia, y ahí empezaba a jugar, no se puede dormir porque hay que cuidar a los niños. Sin embargo, hermano, el niño quiere sentir esa libertad y a veces los padres son tan estrictos. Sabe que el exceso de regla, antiguamente los cristianos, en esta misma iglesia yo vi creyentes excelentes, personas, hermanos, un ejemplo de hermano, pero ningún hijo convertido. ¿Sabe por qué? Porque le enseñaban así. Puras reglas. No vea ese mono, los tortugas ninjas no son del demonio. Tortugas ninjas, hermano. Una vez fuimos a un encuentro de pastores con la iglesia. Y a Juanca se le ocurrió comprar la Tortuga Ninja en una revista. Y en primera fila, y el pastor empezó a predicar en contra de la Tortuga Ninja. Y el Juanca con la revista ahí. Pero yo no escondí la revista, para nada. Ese es su pensamiento. Tampoco podíamos ver los pitufos porque eran un demonio. Y yo fui hasta el cine a ver la película de los pitufos. Entonces, mi experiencia es, oiga, ¿ustedes son espirituales o espirituados? Hay cuestiones que les prohibimos. Por ejemplo, yo nunca le puse televisión en las piezas a los niños. Y tampoco los dejábamos ver esas cuestiones de rock pesado, con esas imágenes. No, ellos saben lo que tienen que ver. Pero crear una psicosis en los creyentes es que no compre esto. Hay una lista de alimentos que usted no debe comprar en el supermercado porque el dueño hizo pacto con el diablo. Esas cuestiones circulan en el internet y los pastores hablan y esas cuestiones. Es el alimento espiritual. Pero los hermanos quedan todos espirituados, pues no saben qué hacer. ¿Qué es lo que es del demonio y qué es lo que no es del demonio? El creyente se cría así, en un ambiente tan restringido, tan horrible. Enséñale a gustar. Y usted me dirá, ¿le dio resultado a usted? Obvio, ¿cuándo he tenido que pedirle a mi hijo que venga a las reuniones? Nunca en mi vida he tenido que decirle, hijos, tienen que venir a la reunión. Hoy día sí que no se me quedan. Jamás. Una vez le dije a Nagui está demasiado enfermo, no puedes venir a la reunión. Estaba con fiebre. Ah, ¿así? Y saltó el otro, el abogado. ¿Así está enseñando tu hijo? ¿Que deje de ir a la reunión por cualquier cosa? Y entre los dos se prestaron ropa, como decimos en Chile, y tuvieron que ir a la reunión. Hermano, ¿por qué? Porque hay que enseñarle a gustar al niño. El exceso de reglas mata la vida. El exceso de reglas mata la vida. Entonces, cuando nos damos cuenta del valor, porque estamos hablando de valores, en Romanos 8, 31 al 32, a ver. Bueno, primero, no hay nada que esté por sobre el amor de Dios, que tiene por sus propios hijos. Tan grande era su amor que entregó su propia vida como demostración de amor. Nada está por sobre esto. O sea, en el fondo, es como el Señor dice, a ver, ¿cómo les digo que los amo? Porque necesitamos una expresión práctica. ¿Cómo les digo lo importante que son? Entonces el Señor dice en Romanos 8, 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no tuvo en poco, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya, hermano. Ese es el precio que Dios le puso a tu vida. Cuando tú piensas, dices, ¿cuánto valgo yo? La misma vida del Hijo de Dios. ¿Y quién me puso ese precio? Dios, pues. Los fariseos nunca entendieron esto. Dijeron en Mateo 9, 11, 13,
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Como padre, el Señor Jesús no eran pecadores, eran sus hijos que estaban extraviados. Los fariseos no entendían esto. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús le daba tan alto valor al hombre que nunca vino como juez, sino como médico. Es como el Señor le dijera a los fariseos: ustedes son jueces, yo soy médico. Me encantó esta palabra cuando el Señor dice: yo soy médico. Él vino como médico. Como médico, el Señor, cada vez que ministraba a las personas y los fariseos, o sea, los pecadores escuchaban, iban recibiendo sanidad en su interior. Él dijo: ustedes son unos jueces, déjenme ser médico. Yo no vengo como juez, yo vengo como médico. Y cuando yo ministro sanidad y los pecadores se arrepentían, su corazón se llenaba de amor, y tal punto que Mateo pudo dejar todo para ir en pos del Señor porque entendió que lo amaba. Amén, aleluya, gracias Señor. Ahora, le voy a hacer una diferencia. Cuando usted ministra a la gente siente que está frente a un juez o frente a un médico. Cuando estamos frente a una persona, ¿qué sensación se lleva después? Cuando el hermano o la hermana me hablaba, sentía que yo me iba sanando interiormente. No sabe lo bien que me han hecho sus palabras. No saben lo bien cuánta liberación recibí. Pero cuando tenemos una actitud de jueces, dejamos a la gente más cargada y más problemas. Un día un pastor contó, Serafín Contreras, en un congreso ahí, en un encuentro de pastores, el pastor Serafín nos dijo: había en un lugar para locos, enfermos mentales, la mayor parte de ellos eran cristianos, que se les había predicado un Dios como un juez. El Señor Jesús dijo: ¿ustedes quieren ser jueces? Déjenme ser médico. Yo he venido como médico. He venido a sanar y a dar vida. Gracias, Señor, por eso. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios tuvo que expulsar al hombre del paraíso? No fue porque desobedeció, sino que un elemento dañino entró a su vida. Ya no podía estar en ese lugar. Pero dicen: ¿qué padre echa de la casa al hijo porque cometió pecado? No es esa la razón. Dios puso querubines para que el hombre no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado pecaminoso. Pero la intención de Dios, por eso mismo, sobre la misma, le dio un mensaje de redención, Génesis 3:15. Ahí prometió un redentor que lo iba a salvar, pero no podían ya estar en esa condición. Alguien dirá: ¿pero por qué Dios? Me preguntaron el otro día, ¿por qué Dios no nos lleva inmediatamente al paraíso? Cálmate, hermano, si no nos puede llevar al paraíso así. Ya llegará el momento, el Señor nos hará volver a la casa y Él dirá: nunca jamás los dejaré ir nuevamente. Nunca jamás. Se perdieron una vez, pero ya nunca más podrán perderse. Le puedes dar gracias al Señor, lo puedes recibir en tu corazón, en tu espíritu. Él es el verdadero Padre. Afecto. Dios como Padre en relación de afecto. Una de las razones del por qué me molestaba tanto cuando estaba en Chiloé usar terno, porque yo antes era más pastor que hoy día, y de hecho usaba corbata también. Porque mis hijos, jugando en el barro, llegaban a abrazarme. Porque los hijos tienen la costumbre, cuando lo ven llegar a uno, corren y lo abrazan. Y yo tenía que decir: push, push, push. Porque uno quería abrazarlo, pero estaban llenos de barro. Ahora, ¿tanto odiaba a Dios el pecado? ¿Sabe cuál es la razón por la que Dios odiaba más el pecado? Porque nos separaba de Él. Es como el Señor decía: quiero abrazarlo,
pero hay barro que no puedo por su naturaleza. No es que él sea, hay barro, pero quiero abrazarlos. No es que uno rechace a los hijos, no es que yo quería rechazar a mis hijos. Mi amor, no me ponga las manos aquí. Por último, que me saque la ropa primero y que me ponga otra. ¿Por qué? Porque estaban sucios y me iban a ensuciar la ropa, que yo tenía que mandar a la lavandería de nuevo. Pero el amor estaba allí. Era lo mismo con Dios. Lo que más anhelaba Dios era tener comunión con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la Biblia lo dice. En 1 Corintios 1:9 dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Es más, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios bajaba personalmente en la persona de Jesucristo a tener comunión con ellos. ¿Qué sabemos lo que pasó ahí? Tienen que haber conversado, tienen que haber jugado, tienen que haber comido fruta, tiene que el Señor haberle mostrado a los animales, tienen que haber hablado, regocijado en una comunión. Necesitaba esa comunión porque lo que más Dios desea es tener comunión con nosotros. Él anhela tener comunión con nosotros. De hecho, el mayor significado de la oración es comunión. Más que cualquier otra cosa. Y como Dios aborrecía tanto el pecado y nos amaba tanto, le puso fin. ¿Cómo? Murió en la cruz, derramó su sangre para eliminar el asunto de la separación. ¿Sabía usted que muchos niños, principalmente los varones, reciben poco afecto físico de su padre y ninguna compasión cuando estos sufren porque los hombres no pueden llorar? Hay hasta una canción. Dicen que los hombres no pueden llorar. Y cada vez que un hombre quiere llorar, usted es un hombre, es macho, no debe llorar. Déjelo que llore. ¿Sabe quién inventó las lágrimas? Dios. ¿Y sabe para qué? Que fuera un elemento de desahogo, para aliviarnos. Dios inventó las lágrimas. Entonces, cuando vemos a un niño, ¿por qué las mujeres dicen los hombres son machistas? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hemos llevado a ser así. Porque si el niño es como el mismo llamado el pitbull. ¿Cómo se llama el pitbull? Gary Medel. Y tenía ganas de llorar. Dijo, ¿y por qué no lloraste? Porque no dijeran que era un pitbull gay, dijo. Porque se piensa. Yo no podía llorar. Yo sufrí mucho en una etapa de los 12 años, o tal vez un poco antes, hasta como los 19 años, pero de una manera indecible, por la misma relación disfuncional de mi papá. Y un día, y cuando conocí al Señor, aprendí a llorar de nuevo. Cuando conocí al Señor. El Señor sensibiliza nuestros corazones. Entonces, hermano, por favor, no importa si su hijo es grande o no, quiere que le abracen y que le den unos besos. Quieren cariño igual. A veces yo veo a los hermanos de aquí de la iglesia, este mismo Elisa me agarra besos a veces. Elían, y así nos falta los que quieren abrazar y lo agarran a besos a uno. Porque necesitan ese afecto, ese cariño. Todos necesitamos un abrazo, que nos digan que nos aman. Hermano, ¿por qué le cuesta tanto decirle a su hijo que lo ama? Y que es importante. Una vez me traje al Juanca de Chiloé. Viajamos uno solo nomás. Viajé yo porque no teníamos más plata. Y uno. Y el Juanca me quedó mirando y me dijo, ¿y por qué te gusta tanto viajar conmigo? Me dijo. Me acuerdo que le compraba un puro asiento, el mío no. Claro, si éramos pobres, pues, hermano. Pero siempre había un asiento por ahí que hay gente que se movía y dice, yo le cambio el asiento porque aquí hay dos y usted se puede ir con él. Pero a él le gustaba irse abrazado conmigo. El tipo tragaba todo el camino. Pero lo que más le gustaba era esa relación de amor, de cariño y de afecto y de besos. Era algo que le llamaba mucho la atención. La gente antigua, principalmente, bueno, ya
todavía queda gente así, piensan que no está bien llorar, pero está bien llorar. Solamente que hay que saber dónde llorar. Nehemías 1:4 dice, quiero llorar delante de Dios del cielo. Y si alguien viene a llorar delante de ti, déjalo que llore. No le digas no llore, dígale llora, porque el llanto viene de Dios. Quiero además decirte que Dios estaba allí cuando experimentamos bromas crueles en el colegio y volviste a casa solo. Dios estaba ahí contigo. ¿Se han dado cuenta que de repente los hijos se caen, se golpean y el papá le dice, por estúpido, por tonto, te lo advertí? ¿Qué pensaríamos nosotros si cada vez que cometemos un error grave el Señor nos dijera, por tonto, te lo mereces? ¿Cree usted que Dios hace eso? Pero nosotros sí. Por tonto, te lo advertí, más fuerte debiste haberte pegado. Sí, pues. Por lo que me han contado. Miren, yo no estoy en contra de repente un par de palmadas así en el trasero a un niño. Ya se me calma. Con la mano firme a veces, con actitud firme, el niño sabe hasta dónde puede llegar. Un par de palmadas cuando tienen 4 o 5 años de repente no le hace mal. Pero jamás un padre debiera levantarle la mano a un niño, aunque yo estoy completamente casi en desacuerdo del golpe físico, después de los 7, 8 años. Jamás. Agradezcan que los cabros chicos están allá en el... ¿Sabe por qué? Porque atenta contra la dignidad del niño. Hay otra forma de reprenderlo y castigarlo, pero levantarle la mano a un niño de 7, 8 años afecta su dignidad. Antes de morir un pastor gritó y me dijo, nunca le pegues a tus hijos, me dijo. Le pegué tanto a los míos. Me contaron en Chiloé una historia de un joven de 18 años, 19, 18 años. Lo mandaron a comprar al pueblo, en el campo. Y cuando regresó, se había muerto un vecino y él se pasó al velorio y estuvo ahí y llegó en la mañana. Y el padre lo estaba esperando. Lo llevó a la bodega y lo amarró. Y lo golpeó, y lo golpeó, y lo golpeó. Lo dejaba y volvía a golpearlo. Tan grandes eran los gritos que los vecinos tuvieron que quitárselo. El hijo nunca más quiso volver a su casa. Nunca más. Yo le preguntaba a la hermana, ¿y qué pasó? Finalmente él murió después de muchos años, pero nunca jamás se recuperó la relación. Y cuando uno piensa en sus hijos, ¿por qué golpearlo de esa manera? ¿Por qué tratarlo así? Si cuando te hablan del amor paternal de Dios, uno en la mente se imagina a un Dios que lo único que quiere es golpearme, castigarme. ¿Se acuerdan el texto que leímos? ¿Cómo se inflama mi compasión, oh Seboín? Dice. ¿Cómo el corazón de Dios así lo expresa? Se inflama de amor y de compasión, aun cuando Israel estaba haciendo lo malo. ¿Cómo puedo destruirte? Es lo que Dios ve en nosotros. Por más que cometamos errores, por más que hagamos tonteras, el corazón de Dios está inflamado de gozo, de emoción, de amor, de compasión por sus hijos. Pero a nosotros nos cuesta ver eso. Lo único que miramos es que Dios está mirándonos. ¿En qué momento te equivocas? Para destruirte, para golpearte, para dañarte. Yo me molesta de repente escuchar a algunos predicadores. Mandan al infierno a todo el mundo por cualquier cosa.
Hace unos días atrás escuchamos un testimonio de un hombre, yo lo escuché personalmente. Y él dijo que una mujer Dios la había estado llamando y ella fue posponiendo el llamado. El llamado no para ser cristiana, ya era cristiana. Ya era cristiana. Pero Dios la llamaba como a un ministerio, una cosa así. La llamaba. Ella fue posponiendo. Finalmente, la mujer estaba a punto de morir y el testimonio cuentan que Dios le habló a la mujer y le dijo: 200.000 personas hoy día están en el infierno por causa tuya. Hoy día tú te vas al infierno también. ¿Cómo crees que te crea una cosa así? Que Dios me hace a mí responsable por 200.000 almas. Que porque yo no tuve un ministerio como Él, esas personas se fueron al infierno. ¿De qué me hablas? ¿De dónde sacaste esa información? Y así se va sembrando el evangelio del terror. Y cuando le habla a un hermano que Dios te ama, el hermano no lo puede asimilar. Usamos la frase Dios es amor, pero no lo podemos asimilar. La necesidad más grande de la humanidad es de sentirse amado, apreciado y valorado, tal y como es. Dios nos mostró ese amor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es por nuestra conducta la razón del por qué Dios nos ama, sino por lo que soy ante Él, antes de que yo pecara. Es probable que la persona que yo voy a contar aquí lo va a escuchar esto, pero presencié a una persona cuando su hija de unos 16 años se tiró a los brazos de ella para ser regaloneada, pero ella la hizo a un lado, porque a veces no se portaba como ella esperaba. Con gran desilusión su hija exclamó: qué mala onda eres, mamá. Yo estaba ahí presente. Miré a la madre y le dije: ¿por qué haces esto con tu hija? La estás provocando a ira. Separa las cosas. Si tu hija se tira encima de tus brazos para abrazarte, abrázala. Corrígela en otro momento. ¿Pero por qué la rechaza? Es como si yo fuera: Dios te amo, y el Señor me dijera: sal. Cuando los hijos son adolescentes, cuando más afecto físico deben recibir. Pues lo acostumbramos desde niño a hacerlo, pero ahora que adolecen y cometen muchos errores, adolecen. Los niños de 12 años, 14, 15 años, olvídese. Se sienten incomprendidos, se sienten así, se sienten tontos, se sienten acá. Entonces ellos, en ese momento, se nos olvida que son adolescentes. Y por las mismas cuestiones que se las celebrábamos cuando tenían 4 o 5 años, hoy día los castigamos. Y él no entiendo, dice. Por eso los adolescentes son las personas que hay que ponerle más atención que en ninguna otra etapa de la existencia. ¿Por qué? Porque es una etapa difícil, tremendamente difícil. No tengan miedo de expresarle amor a tus hijos. Lo suficiente, no tengan temor de expresarle amor. No es que van a pasar por encima de mi cabeza. No es así. No van a pasar por encima de tu cabeza. Pero sí se van a sentir seguros, apreciados, valorados. Muéstrale que ellos son lo más importante en tu vida. Que mueres por ellos, que te entregas por ellos. Y cuando le digas Dios te ama porque eres nuestro Padre, ellos van a creer. Mire, hermano, ya lo he predicado en otras veces, pero Juan el apóstol buscaba el afecto físico del Señor porque necesitamos el afecto físico. Un toque, un abrazo. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, mire, el que Jesús amaba, porque él mismo escribió esto. Qué tierno. Él escribió la epístola, la carta, entonces él mismo puso: al que amaba al Señor Jesús. Estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Tiene que tener unos 19 años, se me imaginan, 20 años, no sé. Simón Pedro le hizo señas y le dijo:
Porque el Señor dijo que uno lo iba a entregar y Pedro le dijo, pregúntale quién. Y él recostando, y seguramente él estaba recostado así, entonces él se inclinó a donde Pedro, ¿qué Pedro? Pregúntale quién es. Y ahí dice, él acostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y el Señor se lo dijo, mira, yo voy a meter el pan en el vinagre, que era como una especie de un pebre o una cosa así. Voy a ver el pan y se lo voy a dar. Y al que yo le dé el pan, ese es el que me va a entregar. ¿No pueden ver la comunión tan íntima y hermosa ahí? ¿Puedes verlo? En este mismo punto, en Lucas 5:12, sucedió que estando él en una ciudad se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Voy a leer lo que escribí aquí. Este hombre era rechazado, no podía vivir junto a su familia y junto a ningún ser amado, salvo los que tenían la misma enfermedad, vivían como en cuevas o en cuestiones abajo, enfermedad que él. Un hombre rechazado a causa de su lepra. La necesidad de afecto era mayor que la necesidad de ser sanado de su enfermedad. O sea, en el fondo, el leproso tenía más necesidad de sentirse amado que de ser sanado. El Señor cumplió ambas partes. Tan rechazado se sentía este hombre que hasta le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Es como decir, si al final nadie me quiere, pero si tú quieres. Es como si el leproso le estuviera diciendo, no tienes ninguna obligación de querer, pues nadie me ama. Así que si tú quieres puedes hacer algo por mí y deja a la vez la responsabilidad en el Señor. El Señor, conmovido y viendo la necesidad de este hombre, se acercó y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Con esto demostró no solo que el Señor lo amaba, sino que Dios lo amaba también, pues ningún hombre mortal podía haber hecho esto sin contaminarse. Jesús es Dios hecho hombre para mostrar el gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios mío, ¿cómo no podemos verte? Por eso cuando tomamos la copa y comemos el pan, estamos recordando cuán grande amor el Señor tuvo por nosotros. El pan representa su cuerpo que por nosotros fue despedazado y su sangre que fue derramada por amor a nosotros. Pongámonos en pie, hermano. Antes de tomar la copa y el pan, ¿no habrá alguien que quiera recibir al Señor? ¿Que le gustaría que oráramos por su vida? Amén, Señor Jesús. Pongan la mesa nada más. Amén. ¿Hay alguien más? Acá, bien. Oye, bajito. Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Osmeli. ¿Osmeli? Dios te bendiga. ¿Eres de Venezuela? No teníamos ningún venezolano. Bendiciones. ¿Cuál es su nombre? Juan. Juan. ¿Usted es chileno? Sí. Bendiciones, Dios le guarde. ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés, bendiciones. ¿Hay alguien más? ¿Se entendió el mensaje? Que Dios nos ama
Antes de que el mundo existiese, Dios ya nos conocía. Porque a uno se le imagina que si el papá y la mamá no se hubiesen juntado, no hubiéramos nacido. Pero el libro de Efesios dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara las estrellas, los planetas, Dios ya nos conocía. Dios ha existido desde siempre. Por eso Efesios 3:11 dice que nosotros existimos conforme al plan eterno de Dios. O sea, siempre Dios nos tuvo en su corazón. Siempre. Sabía que íbamos a pecar, sabíamos que íbamos a fallar y por eso dio su vida por nosotros. Ese problema está solucionado. El peor error que ustedes pueden cometer ahora es poner la mirada en sus pecados. No ponga su mirada en sus pecados, porque para Dios ya ese es un tema solucionado. Él murió en la cruz, los ama tal y cual y como son. Tarde o temprano llegaremos a ser tal como Cristo es. Es un trabajo que Dios está haciendo. ¿Pueden creerlo? ¿Cuál es su nombre? Paula. Paula. ¿Vienes a recibir al Señor? ¿También? ¿Cuál es tu nombre? Brian. Dios te bendiga, Brian. ¿Tú también? ¿Cuál es tu nombre? Bárbara. Bárbara. Bendiciones. 1, 2, 3, 4, 7 hermanos. Amén. Escucharon todo, ¿cierto? Recibieron la palabra. Un aplauso al Señor. Ve que están todos entusiasmados por ustedes. Yo sé que esto les va a sonar como que algo que uno está diciendo, pero la Biblia lo dice y el Señor Jesús lo dijo. Cada vez que alguien se arrepiente aquí abajo, o sea, en este caso, los ángeles saltan de alegría. En este momento arriba está la escoba con los ángeles saltando de alegría. Y está lleno de copuchas. Se convirtieron los chicos. Los que estaban destinados desde antes de que el mundo exista. Nunca se olviden que Dios nos ama. Amén. Bueno, repitan conmigo: Señor Jesús, en este día yo he entendido que me amas, que moriste y resucitaste por mí. Perdona todos mis pecados. Olvídate para siempre de ellos. Y cuando tú vengas con tu reino, yo quiero irme contigo y estar contigo por toda la eternidad. Conforme a tu palabra, desde este momento, soy tu hija o hijo, lavado o lavada y perdonado por los méritos de Jesús, mi amado Salvador. Amén y amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Te entregamos esta ofrenda de olor fragante a ti, Señor. Han regresado a casa y nunca jamás saldrán de allí. Hoy están en tu mano. Nadie te las puede arrebatar de tu mano. No importa cuán oscuro se pueda ver el panorama, tú estás allí, Señor. Tú nos amas, Señor. Bendecimos estas vidas, las ligamos a ti, rompemos el yugo de Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesús. Son libres y hoy comienzas una nueva obra hasta el día en que regreses por nosotros y volvamos al Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Felicidades. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, mijita. Dios te guarde mucho. Muchas bendiciones. Dios le guarde. Bendiciones, mi amorcito. Dios te guarde. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Ahora van a poder participar de la cena del Señor. Cuando pasen por las mesas, la copa y el pan lo pueden comer. Amén. Ya. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste,
todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Yo nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Y tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecer. Y realmente deben ver de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Yo nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor inagotable, tu amor inagotable. No tienes fin, no tienes fin, Señor. Aquel que tiene el poder, dígalo. Gloria sea Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. No te amamos aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea vamos, dígalo. Deben ver, que se escuche su voz. De tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable
amor. ¿A quién? Perdón, me dieron. Sí, él, ¿por qué no? No, es que yo estaba solita y yo no me había dado cuenta. Ah, sí. Ah, ya. Gracias abundante. Amén. Amén. Estemos allá con los hermanos. Ya. No, que le falta ya ya andaban en el baño. La Karina. Ya. Gracias abundante. La Karina de Cornejo. ¿Sí? ¿Se la llevó? Ya, chévere. Gracias abundante. Gracias abundante. Amén. Gracias abundante para tu vida. Llegó la hermana Lorena, no, revoltosa. Gracias abundante. Es muy revoltosa. Gracias abundante. Ricardo, gracias abundante. Gracias abundante. Amén. Gracias abundante. Gracias abundante. Gracias abundante. Gracias abundante para ti. Gracias abundante. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Gracias abundante. Gracias abundante para tu vida. Estamos todos. Gracias abundante. Amar para Dios es más difícil que nosotros, porque nosotros podemos amar de una manera injusta, como expliqué. Entonces, para Dios es diferente, porque Él tiene que cumplir la justicia. Y la justicia la cumplió en sí mismo. Entonces, cuando tomamos la copa y comemos el pan, tiene un significado mayor de lo que uno pueda imaginar. El amor requiere una expresión práctica. Nosotros tenemos la costumbre, por lo general, y aquí en Chacabuco, decir con mucha facilidad a la gente: te amamos. Y está bien, me gusta que sean así porque la gente lo valora. Pero la expresión práctica del amor es la que da evidencia de que lo que decimos es real cuando nos entregamos. Entonces, que Dios nos amara era muy abstracto. Se requería una expresión más práctica del amor de Dios. Y Él se hizo hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, pasó hambre como hombre, desprecio como hombre, el rechazo, y había momentos que ni siquiera tenía dónde acostarse. Siempre tuvo gente que lo amaba, y entre ellos habían 3 mujeres muy significativas que donde quiera que el Señor iba, ellas iban también, mujeres importantes, de posición, que lo ayudaban económicamente al Señor. Era la expresión práctica de estas mujeres. Y la expresión práctica del amor del Señor es que Él dio su vida, cada latigazo, sacaba la carne de su espalda, de todo su cuerpo. Era la demostración de amor del Señor. Él derramó su sangre y partió su cuerpo porque nos ama. Si no lo podemos ver es porque somos incrédulos por causa de nuestro corazón malo. Debemos pedir a Dios que nos enseñe a poder ver que Dios nos ama. Señor, te amamos, te bendecimos, perdona lo poco, queremos amarte cada día más, aprender a amarte. Enséñanos a cuidar a nuestros hermanos, aun cuando los corregimos,
siempre debe ser con amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendice el pan ahora que representa tu cuerpo que por nosotros fue despedazado. Gracias por tus heridas que por tus llagas nosotros fuimos sanados. En el nombre del Señor Jesús puede participar del pan, puede masticarlo, comerlo. Derramaste tu sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hermano, no tienes que llevar la culpa de las cosas que, por muy horribles que hayan sido, en el pasado quedaron. El Señor los clavó en la cruz, con su sangre nos hizo limpio. No tienes que sufrir por el pasado, porque el Señor ya lo perdonó y lo limpió con su sangre. Y la copa representa eso, para que recordemos en el nombre del Señor Jesús. Te amamos, papá. Te amamos.